Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Atención que como es conocido cada segundo miércoles de cada mes, el precio de la gasolina de Aruba tiene una variante. En esta oportunidad, a partir de mañana miércoles 11 de marzo, el precio de la gasolina conoce un alza de 15.7 centavos sobre el precio del barril. Según el último comunicado concerniente al precio de la gasolina, a partir de mañana 11 de marzo, el precio de la venta de los productos petroleros conocerá un alza. Esto cuenta para la gasolina, el querosín y el diésel. El Ministerio de Asuntos Económicos, Comunicación, Energía y Ambiente informa que surgió un cambio como es habitual cada segundo miércoles de cada mes. En esta oportunidad, conoció un alza de 15.7 centavos. Los precios de venta para el comercio al por menor quedan de la siguiente forma. Gasolina 117.4 centavos por litro, aumento de 15.7 centavos. Diésel 155.5 centavos por litro, aumento de 13.6 centavos. Querosín 142.4 centavos por litro, aumento de 11.3 centavos. Cabe resaltar que en estos precios mencionados se incluye el BBO y el AZB. Muchos en la comunidad alegan el porqué de un alza en el precio del combustible, sabiendo que el precio del crudo está bajando mundialmente. En otras noticias, en el Hospital Andino Alternativo de Chimborazo, en el Ecuador, se realiza la labor de parto bajo las prácticas andinas, así como la asistencia a la madre antes de traer a su bebé al mundo. Todo sucede bajo una combinación de ceremonias y ritos que, según la cosmovisión indígena, son necesarias en el momento de recibir un nuevo ser. Andrea Báez de Ecuavisa viajó hasta Riobamba y nos tiene los detalles. En Riobamba, en el Hospital Andino de Chimborazo, encontramos a Carmen Borja, quien desarrolla por más de 20 años el oficio de ser una mamá partera para atender los denominados partos andinos. En el parto andino está la familia, está el esposo al lado, es el parto vertical, que es más fácil para que puedan hacer fuerza las madres. María está en su 6º mes de embarazo. Su parto será bajo el concepto andino y antes de que esto ocurra, acude donde Carmen, quien le hace una revisión bajo la técnica del manteo para saber en qué posición está el bebé. Estoy viendo que el bebé esté en su sitio. Le hago el manteo, le voy acomodando cada mes para ver cómo va. Entonces se va ubicando el bebé. En promedio, cerca de 10 mujeres a la semana, entre indígenas y mestizas, visitan el consultorio de Carmen para los manteos. El siguiente paso es adecuar el ambiente en el que nacerá el bebé. Según la creencia de esta cultura, el momento del parto tiene influencia sobre la personalidad del recién nacido en el futuro. O sea, yo al papá, por ejemplo, le hago sentar como estoy sentada y le hago abrazar. Como está arrodillada, entonces le hago abrazar para que se apoye en él y haga fuerza. Entonces es más fácil dar a luz así. Un parto depende, a veces cuando está pasado del frío dura una noche, un día, a veces cuando no está eso casi en horas, unas 2 horas, 3 horas. A diferencia de un parto convencional, en el parto andino se usan infusiones a base de hierbas medicinales para aliviar los dolores de la mujer durante la labor. Utilizo es la plantita de albahaca, que eso le ayuda a relajar el cuerpo, y también la pepa de chirimoya, que eso le ayuda a dilatar al útero. Luego de cortar el ombligo, le hago un rezo, una pequeña ceremonia para que venga a este mundo, para que se familiarice con la familia. El Ministerio de Salud otorga una credencial de capacitación a las mujeres que se dedican a esta actividad, reconociendo los partos interculturales bajo todos los parámetros de seguridad que se requieren para el bienestar de la madre y el bebé. Y esta es una nota que demuestra que las ganas de superación puede contra cualquier rival. Un joven con múltiples dificultades motrices no tiene limitaciones para superarse. Este año cursa el 4º año en una universidad y espera que su historia sirva de ejemplo para otros jóvenes que no se animan a arriesgarse para profesionalizarse. Julio apura sus sesiones de fisioterapia en coincidencia con el reinicio de clases. Cursará el 4º año de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Católica con un envidiable promedio de 4.92. La enfermedad que afecta su motricidad y lo obliga a realizar rutinarios ejercicios para poder escribir sin dificultades no ha sido un obstáculo. Gracias a una beca que gané en Taipú pude estudiar esa carrera.
La gente dice que es muy difícil. ¿Vos cómo evaluás esa carrera? Y depende de cada uno nomás, el empeño que cada persona le pone. Pero todo esto no sería posible sin doña Catalina, la madre de Julio, quien se mantiene firme a su lado. Ella entra conmigo en la sala de clases para pasarme mi cuaderno, mis útiles, o en caso de que me sienta mal también, para salir de la clase en esos momentos. Con su ejemplo, Julio, quien el año próximo ya será un flamante licenciado en Administración de Empresas, incentiva a otros jóvenes a estudiar. Y yo le animo a los jóvenes que tienen la posibilidad de estudiar, que aprovechen esa oportunidad y que valoren, porque hay muchos jóvenes que quieren estudiar y que no tienen esa posibilidad. Y que el estudio te abre muchas puertas para ser alguien en la vida. Y el video que veremos a continuación no fue broma y dejó atónitos a algunos turistas que se encontraban cerca de una pista de aterrizaje. Esto ocurrió en San Martín. El Princesa Julieta es uno de los aeropuertos más curiosos del mundo. Situado en la playa de Majo, en las Antillas holandesas, es el lugar donde casi se puede acariciar las llantas de los aviones, ya que como lo demuestra este video de YouTube, estos sobrevuelan muy cerca de la arena. La publicación, grabada en slow motion, demuestra cómo en la playa caribeña, ubicada en la isla de San Martín, tiene a su propio aeropuerto como un atractivo turístico por el espectáculo de ver volar a los aviones tan cerca. Y cerramos nuestra emisión de Pulso Latino con una de las propuestas de matrimonio más inusuales que se han registrado. El novio le pide matrimonio a su novia durante los 365 días del año sin que ella lo note, y al final, usando nuestras hermosas playas de Aruba, el hombre le pide que se convierta en su esposa. El video, el cual ha sido compartido a través de redes sociales, se ha convertido en una gran viral y es una gran ventana para que muchas parejas decidan que su destino es Aruba para contraer matrimonio o celebrar su luna de miel. Happy birthday, Jennifer. By now you probably realize that Dean Smith, un joven estadounidense, decidió pedir en matrimonio a su pareja Jennifer, pero de una manera excepcional. Durante los 365 días de un año se grabó a sí mismo con un papel en el que iba escribiendo peticiones de matrimonio. El día de su cumpleaños de la joven, su familia la llevó a la orilla del mar y le mostró el video completo. La filmación acaba con un mensaje: date la vuelta. Cuando la chica se giró, vio detrás que estaba Dan, que le hizo la petición cara a cara. Usando las playas de Aruba como su plataforma final, este joven le propuso matrimonio a su pareja. La forma que lo hizo captó la atención mundial. Este documento durante un año la propuesta de matrimonio por medio de un cartel. El video, que está recorriendo varios lugares del mundo, le da una gran cobertura a nuestra isla. En la historia, Dan Smith le envía un video en su cumpleaños. Lo que Jennifer no sabía es que él estaba proponiendo matrimonio. Este conmovedor video envolvió a toda su familia, quienes también llegaron a Aruba para celebrar este acontecimiento. Al final del video, Dan le pregunta a Jane que se voltee y ella, que se encontraba sentada en una silla en el hotel Playa Linda, allí delante de todos los presentes, tanto turistas como locales, le dio el sí a su novio. Este acto fue publicado en el sitio web en California. El video tiene una duración de más o menos 15 minutos y tiene más de 3 millones de visitas, lo que seguramente es una gran propaganda para Aruba, en donde millones de personas se pueden sentir inspiradas para realizar este tipo de propuestas. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.